Luego del ataque al consulado de Herat en Afganistán, el gobierno de Estados Unidos envió refuerzos de guardias de seguridad latinos. Les dijeron que su papel se reducía a inspeccionar visitantes y vehículos, pero se llevaron una sorpresa desde el primer día que llegaron a la sede diplomática. Gerardo Reyes de Univisión Investiga habló con el líder del grupo. Luego de más de 2 horas de combate, el ejército de Estados Unidos llegó a reforzar a los marines, comandos locales y agentes de seguridad hispanos que repelían el ataque de los talibanes contra el consulado de Herat, Afganistán. Los guardias sostienen que en el entrenamiento les habían dicho que si había problemas, los militares estadounidenses llegarían a su auxilio. En el video del día del ataque, uno de los vigilantes centroamericanos expresa su impaciencia. Freddy Lue Ramírez y Aries Hernández sobrevivieron al ataque de los talibanes. Ellos luchan y se escucha el fuego, entonces hay un momento que comienza a bajar, baja, a llegar a casi nada. 4 de nuestros valientes y heroicos guardias del Salvador resultaron heridos. Uno recibió un tiro y fragmentos de vehículo en su mano derecha, entonces cambió el arma a la mano izquierda y se enfrentó a atacantes mientras el resto del equipo se cubría en posiciones defensivas, tal como lo habíamos ensayado. La instrucción era de que nosotros en ningún momento saliéramos de la posición donde nos encontrábamos. Al terminar la balacera, el personal del consulado se encontró con un panorama desolador. Había un cráter de unos 18 pies de ancho y 6 pies de profundidad. Claramente las barreras estaban dañadas. Había evidencia de cientos de ráfagas de RPGs disparadas por los terroristas desde el edificio. Habían varias partes del cuerpo de los atacantes, sangre, etc. Luego observo los vehículos totalmente destruidos, partes de cuerpos humanos. En el parqueo que daba frente a la calle. Ni los guardias latinos ni los de seguridad diplomática sufrieron bajas. Murieron 8 talibanes y 8 guardias afganos. Nosotros estamos en la segunda línea. De ahí no podíamos permitir que ellos pasaran porque hubieran ingresado al consulado a cumplir con la misión suicida que llevaban. Meses después, el consulado recibió a un nuevo contingente de guardias de seguridad latinos con un plan que los dejó aterrorizados, como lo explica el líder del grupo. Los guardias fueron apostados a las afueras del consulado. 3 hombres afuera contra los talibanes que sí iban a venir bien armados, con todos sus suicidas, y nosotros 3 sin armamento adecuado. Es donde uno empieza a caer en cuenta que uno era una carnada, o nuestras vidas no eran consideradas para nada. Ni siquiera el arma de apoyo no la podían dar. Los colocaron en esta posición más arriesgada, a pesar de que el contrato decía que ellos solo eran guardias de seguridad. Estas posiciones eran de combate. Landines y sus compañeros fueron contratados por International Development Solutions, una empresa de Estados Unidos que suministra personal al ejército. Una vocera de la firma dijo que prefería no referirse a las denuncias de Landines porque la empresa ya no está en Afganistán y no lo ha estado en los últimos años. Cuando yo llego a mi posición afuera, le decían torre, eso no era ninguna torre. Eso era la casa de un perro, eso no tenía vidrios blindados, solo habían unos binoculares, una ametralladora y una linterna. ¿Usted cree que ellos tenían el entrenamiento completo para ser desplegados a esas posiciones? Todos ellos respondieron tal como los entrenaron y practicaron. Yo pasé tiempo hablando con cada uno de los guardias salvadoreños a lo largo de los simulacros y preguntándoles, si ustedes tienen algún carro bomba, ¿qué es lo que van a hacer? Y allá está lo que es la carnada y viene caminando el compañero, ese es el código Calígula. ¿Y cuál es? Convencido de que la función suya y de sus compañeros no era la vigilancia militar, Landines empezó a documentar lo que estaba ocurriendo. Aquí nos puede llegar enemigos por aquí o por allá o por todos lados. ¿Qué quiere decir con primera línea de defensa y que nadie los protege? Que tiene que... La primera línea es que nos manejamos solos en este sitio. No hay nada que nos proteja a nosotros. Landines y sus compañeros buscan que el gobierno de Estados Unidos les conceda estatus de militares. Todo se ve arena.
por toda la trinchera. Fueron favores o servicios militares que hicimos a las afueras. Confío en Dios que el político, al conocer esto, deje al lado su parte racista contra nosotros los latinos y entiendan que nosotros podemos actuar con nobleza, con entrega. Aparentemente 2 individuos están organizando desde este lado de la montaña un ataque. Desde el museo se escucharon rafagazos. Es posible que el reloj... Mientras prestaban vigilancia a las afueras del consulado, los guardias se enteraron de que la sede diplomática se había salvado de un nuevo ataque. Uno de mis supervisores americanos nos dice, vamos, a él agarra una hoja, la reparte entre todos y nos dice, miren, ese vehículo hoy iba a atentar contra el consulado, pero por cosas del destino, el carro se vara a 3 kilómetros. Davis asegura que los guardias recibieron una alta condecoración del Departamento de Estado. Estoy muy orgulloso de que todo el personal, ya sea afgano, de El Salvador o de Estados Unidos, recibió un reconocimiento por su heroísmo. Creo que es la primera vez que se ha premiado a todos sin importar qué uniforme tenían ese día. Recibimos este diploma de agradecimiento por la cónsul de Herat que estaba en ese momento en Afganistán. Landines y sus compañeros entregaron videos y documentos de lo que vivieron a la congresista de la Florida, Patricia Smith Wilson. En la oficina de Smith informaron que el caso está bajo investigación del FBI. Estoy pidiendo al Congreso que por esos favores, o llamémoslos servicios militares que realizamos los soldados de las afueras en Afganistán, seamos reconocidos también como soldados norteamericanos. Freddy Luis Ramírez, que hoy trabaja en El Salvador, dice que en sus horas libres ve la película 13 horas sobre el ataque en Benghazi. Yo la puedo ver 1, 2 veces a la semana, 3 veces. De acuerdo con Davis, no se descarta la posibilidad de que los talibanes pensaban celebrar un año después ese ataque, pero no contaban con unos guardias que se les atravesaron en el camino. Cuando vengo yo y analizo esa película y la veo y pienso, nosotros en ese consulado americano evitamos otro Benghazi. Los exguardias de seguridad latinos le dijeron a Univisión que han sido atendidos por estrés postraumático como consecuencia de sus experiencias en Afganistán. Otros exvigilantes que prefirieron no hablar en cámara relataron experiencias similares en años más recientes. Ya regresamos.